existen algunas excepciones a ese respecto. Humberto Maqueira señala en su libro Dogmática Constitucional que pareciera más adecuado conceptarla como una acción constitucional destinada a poner en ejercicio, dice, las facultades jurisdiccionales específicamente conservadoras de los tribunales de justicia que buscan salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato. Por otra parte, añade, en una interpretación sistemática del artículo 20 y 5 de la Constitución Política de la República, en armonía con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos lleva a sostener que el recurso de protección es también un derecho esencial de la persona humana, el derecho a la acción y a la tutela judicial efectiva ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales a través de los cuales sufre privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, a través de un procedimiento constitucional especial, breve y sumario, ante la Corte de Apelaciones respectiva, la cual puede actuar inquisitorialmente, encontrándose habilitada para tomar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y para asegurar la debida protección del agraviado. Acá se discute también si estamos en presencia o no de un derecho o una garantía, donde el constitucionalismo moderno pareciera ser una separación en cuanto a la idea del derecho como aquel que requiere la necesidad de su protección, y en cuanto a garantía serían aquellos atributos que son derivados de la naturaleza del individuo humano y que tienen por objeto permitir al individuo un desarrollo en libertad. Por ejemplo, el debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de la legalidad de la pena. Sin embargo, esta distinción que se hace entre derecho y garantía ha sido radicalmente modificada, principalmente a través de algunos escritos del alemán Alexei de Carrajoli y de Gregorio Pérez Barba, quienes han enunciado que ambas nociones deben concebirse en el ordenamiento jurídico político como parte de la noción de derechos fundamentales. Lo incluye. Los principales límites referidos al derecho a la vida en el recurso de protección están referidos a que en la jurisprudencia nacional, en las diversas tendencias, se ha restringido la aplicación al derecho de fondo a dos tipos de limitación. Primero, a las propias que establece el autoacordado, ¿cierto? Ustedes saben que hay un autoacordado, que es por la Corte Suprema, que establece el procedimiento aplicable en materia de recursos de protección, y que son, en este caso, mecanismos procesales de ordenamiento en la tramitación de este recurso, y aquella que por el uso y práctica de los tribunales conciben este derecho desde una perspectiva más bien pragmática, esto es, en un sentido de que el objeto del recurso corresponde a la realidad del caso específico de que se trata. Más adelante, al ver algunos casos prácticos, vamos a analizar específicamente algunos de estos parámetros o la doctrina jurisprudencial que hay respecto de esta materia. Lo importante es que de esta doctrina y de esta jurisprudencial principalmente, se puede decir que emanan o se puede establecer al definir este recurso como una acción cautelar que se han establecido como algunos requisitos para la procedencia de los mismos. Aquí debe existir una acción u omisión ilegal o arbitraria, ¿cierto?, que como consecuencia o efecto de esa acción u omisión arbitraria se prive, perturbe, amenace, ¿cierto?, un derecho, y por último, que el derecho invocado como objeto de tutela esté establecido en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política. O sea, ahí ya tenemos un marco, una delimitación. También conceptualmente es una delimitación que se ha hecho respecto, o una limitación, la definición que se ha dado de arbitrariedad, que se utiliza en este recurso, ya que esta arbitrariedad debemos entenderla vinculada y relacionada con la noción de acciones u omisiones que pugnen con la lógica y la recta razón. Esto es que, contradiciendo el normal comportamiento, ya sea de la autoridad o de los seres humanos en particular,
se entiende deben regirse por un principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de sus decisiones, vaya en contra de aquello. No estén entonces en definitiva actuando dentro de esa mesura o el principio de la racionalidad que debe imperar la actuación o las decisiones que se adopten por el ente que se pueda entender que ha cometido el acto. Y en cuanto a la existencia de la ilegalidad invocada en el recurso de protección, esta en definitiva reúne la idea de lo que es contrario a derecho, y más en específico que técnicamente no se respete o se infringiese total o parcialmente una norma jurídica. Entonces, esas serían nuestras limitaciones a la interposición de este recurso u opción de protección. Ahora quisiera darles a conocer algunos casos prácticos que en esta materia que se han resuelto para uno u otro lado. Y la verdad es que la reiterada línea jurisprudencial en relación al derecho a la vida en el contexto de este recurso ha sido restrictiva en diversos sentidos, ya sea por la procedencia del recurso, en cuanto a la definición que también se hace del derecho a la vida, como también en cuanto a las materias probatorias de la garantía invocada y en diversos otros aspectos. Acá les voy a contar de un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del 28 de diciembre del año pasado, específicamente un caso bien particular porque, bueno, se da mucho. Se trata de una hija de un señor que se casó segundas nupcias, que por lo tanto motivó una motivación ahí, un distanciamiento con sus hijas por este matrimonio, ¿cierto? Segundo matrimonio. Pero en definitiva, lo que acá ocurre es que el señor ya tiene mucha edad, tiene muchas enfermedades y está en una casa de reposo. Pero resulta que la hija que quiere verlo no lo puede ver porque la nueva señora no lo deja, no le dice dónde está, nada. Y ella teme por la vida de su padre porque no estaría recibiendo las atenciones médicas necesarias para las afecciones que su padre requiere. Este recurso la Corte lo acogió. Lo acogió, en definitiva les cuento el caso práctico, lo acogió porque se pidió informe a la recurrida, por supuesto, se pidió informe a la casa de reposo, se había invocado que no cumplía con los permisos municipales para funcionar como casa de reposo, por lo tanto se pidió informe a la casa de reposo y también se pidió informe al Servicio Médico Legal para ver en qué estado se encontraba el señor, porque aquí estaba en juego también el derecho a la vida. O sea, aquí teníamos la garantía invocada por la recurrente, en este caso fue el derecho a la vida de su padre, aparte de también las circunstancias de poder verlo. Bueno, en definitiva, ese recurso se acogió, la sentencia fue confirmada por la Corte, pero en este recurso quedaron plasmados algunos elementos que es importante que ya hemos tocado en cuanto a las limitaciones del recurso de protección. Y este recurso, en su considerando noveno, señaló, en cuanto a la acción intentada, dice que en relación a la procedencia de la acción intentada, se debe considerar que el recurso de protección, como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia la concurrencia copulativa de un conjunto de requisitos, entre ellos la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que dicho acto viole, perturbe, conculte o amenaza garantías que la Constitución Política de la República asegure a todas las personas, y finalmente que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho ilimitado. Tan solo en este último caso se le puede reconocer al que acciona de protección legitimidad activa. Ahí ya quedó sentado, ¿cierto?, aquellas limitaciones a las que hacíamos referencia y en cuanto a si procedía o no esta acción. Este razonamiento ratifica que para la procedencia del recurso es requisito la existencia entonces de un acto u omisión ilegal o arbitraria que tenga la suficiente entidad y sustancia que en definitiva viole, perturbe, conculque o amenace garantías que están consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política. Se establece en este mismo fallo, en un motivo 10, que el marco jurídico en criterio de estos sentenciadores aplicable a la especie son los artículos 19, número 1, inciso primero de la Carta Fundamental,
en concordancia con los artículos 4, 9, 19, número 7, letra B del mismo cuerpo normativo, además de las normas